Mis queridos hermanos aquí presentes, Pastor Petkov, Pastor Idel, bienvenidos a este espacio para estudiar la palabra del Señor y reflexionar acerca de ella. Bienvenidos también a los que estáis en vuestros hogares. Dios os bendiga. Queremos en estos momentos, antes de empezar el estudio de la escuela sabática, elevar una oración en silencio. Bien, hoy tenemos algo nuevo, una sorpresa para vosotros que nos seguís desde vuestras casas. Quiero cantar una canción, a mí me gusta mucho cantar y quisiera, antes de empezar la reflexión de la escuela sabática, cantar una pequeña canción que se titula Honra al hombre de valor. Ya que estamos estudiando sobre Daniel y sus compañeros, quisiera pues ensalzar la vida de este profeta, de este joven, de este hombre que llegó a ser una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Honra al hombre de valor, pronto a obedecer el mandato del Señor tal cual lo hizo Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor tal cual lo hizo Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Aunque solo estés. Amén. Que sea para la gloria de Dios. Bueno, la música es necesaria en la vida del cristiano. En esta hora queremos recordar un poco la lección pasada en la que vimos a Daniel con sus compañeros en una situación muy compleja, porque resulta que el Señor permitió una prueba de gran envergadura. Dios permitió una primera prueba cuando ellos llegaron a Babilonia después del periodo de formación, que fue antes del periodo de formación, que fue muy compleja, porque se jugaban la vida, y ahora tenemos otra prueba, también muy difícil, en la que, por supuesto, les va la vida. Y hemos podido estudiar la semana pasada que ellos entonces pidieron tiempo para hablar con el Dios del cielo. Y ahí pasó algo muy importante que tiene una aplicación directa en nuestra vida. Vamos a ver lo que pasó. El título de la lección es Dios honra a los que le honran. Y ese es el texto que también se inspira 1 Samuel 2:30. Dice, yo honro a los que me honran y desprecio a los que me desprecian. ¿A quién se dirigieron Daniel y sus amigos para recibir la revelación del secreto? Ya que aquellos sabios no eran capaces de descifrar ni el sueño ni su interpretación, Daniel entonces hizo algo extraordinario. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Daniel fue a hablar con sus amigos. Cuando nosotros oramos en grupo, cuando le pedimos a los hermanos que oren con nosotros por un evento, por una petición, tiene mucho valor en el cielo. Dice Jesús que cuando 2 o 3 de ustedes se pusieron de acuerdo aquí en la tierra, pues mi Padre Celestial tomará nota de ello. Y Daniel apeló a sus amigos y les dijo, vamos a orar, vamos a ayunar. Quizás ayunaron, pero estuvieron ahí en oración. Yo no creo que fue una oración así pequeña. Señor, dame la interpretación del sueño. No, ellos se arrodillaron, le pidieron a Dios, Señor, que tu nombre no quede deshonrado. Queremos honrarte. ¿Cómo es posible que nos hayas traído desde Jerusalén aquí y así como nos acompañaste durante esos 3 años en la universidad, ahora necesitamos que tú nos honres para que puedan ver que tú eres el Dios del cielo? Así que Daniel apela a sus amigos y todos juntos apelan a Dios. Apelan a aquel que está en el tercer cielo.
Y en esa petición el corazón de Dios queda movido. Yo creo que cada creyente, cada seguidor de Jesús debe ser como el girasol, que siempre va girando, pero en torno de la luz celestial. Y aquí Daniel va en busca de la fuente de la luz, del conocimiento que se halla solo en Dios, y mediante la oración se comunicó con Dios, y mediante la oración nosotros nos podemos comunicar con Él. Sí, hay un testimonio muy interesante en el Camino a Cristo, donde la sierva de Dios dice algo que me gustaría en estos momentos traer a colación. Página 94, en español, dice así: las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, a los que descuidan la oración. Y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Dice ella. ¿Por qué han de ser tan remisos, tan descuidados, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Como decía el pastor Idel, una cosa es una oración para pedir la bendición sobre los alimentos, y otra cosa es orar por un asunto de esta envergadura, en el que está en juego la vida de estos jóvenes, y no solamente la de ellos, sino la de todos esos sabios de Babilonia. Entonces ellos hicieron una oración profunda, no soltaron rápidamente la mano de Dios, sino que hicieron una oración de fe, una oración en la que se incluía pues todas las necesidades que ellos tenían en esos momentos, especialmente la de honrar el nombre de Dios, porque aquí lo que estaba en juego era el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dio respuesta el Señor a esta súplica? Vemos que ellos se dirigieron a Dios en oración, ¿y qué pasó? Muy interesante. Entendemos que Daniel no tenía una confianza propia. Él no pensó que yo soy la persona más importante, yo tengo las revelaciones, yo tengo la experiencia, entonces Dios le revela a mí. Él, de un espíritu humilde, pidió a sus amigos que lo acompañan, y todos juntos oraron a Dios. Una oración así humilde, una oración con un corazón abierto, sí fue respondida. Y interesante es que Dios responde de una forma excelente. Entonces, Dios responde y revela el sueño y la interpretación del sueño. Entonces, tenemos una prueba más, la seguridad absoluta de un punto de vista histórico, científico, testificado por millones de gente en esta época, que la gente de Israel, los fieles de Israel, tenían un Dios que ninguna otra nación tenía, un Dios que responde las oraciones. Interesante notar el hecho de que una vez recibida la interpretación del sueño y el propio sueño, dice la Biblia que Daniel bendijo al Dios del cielo. ¿Sabes que esa es una frase muy hebrea? Porque los judíos cuando oran bendicen a Dios. Toda oración hebrea comienza Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Bendito tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Y aquí dice, y bendijo Daniel al Dios del cielo. Esa alabanza, en el sentido de alabar a Dios. Bendito y bendecido sea tu nombre. Honrado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En ese sentido ora Daniel, porque ¿quién es un hombre para bendecir a Dios? Si el mayor bendice al menor. Pero esa es la mentalidad hebrea de que Dios es bendecido. Hay que bendecir a Dios, hay que darle la gloria a Dios, hay que darle el honor a Dios, hay que reconocerle como Dios antes de seguir la oración. Entonces la bendición de un inferior a un superior, ¿cómo sería pues? ¿En qué consistiría? Reconocer que Dios es bendito. ¿Y bendito reconocer que es bendecido, que tiene toda... Es un ser superior. Claro que sí, claro que sí. Dependemos de Él.
que hay que alabarle. Que le agradecemos por todo lo que él ha hecho por nosotros. Es una alabanza, es Una alabar, que alabanza, es digno sí. de alabanza y de honra y de gloria. Reconocer su omnipotencia y todos sus atributos. Muy bien, entonces, conectando con la tercera pregunta, que nos dice qué es lo primero que hizo Daniel después de recibir la respuesta, vendría a ser más o menos lo mismo, y vemos que él reconoce en lo que expresa esa omnipotencia de parte de Dios, cuando dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es decir, él hace una declaración de fe que va a ser el preámbulo de lo que después él va a decirle al rey. Porque esto es una declaración que él hace antes de presentarse al rey, ¿verdad? Y todos, en definitiva, todos los creyentes debiéramos hacer estas declaraciones de fe, esta profesión de fe a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, en la iglesia y en nuestros propios adentros. ¿Por qué? Porque Dios es digno, Él lo merece y constantemente lo tenemos que estar reconociendo. ¿Sí o no? Daniel no se olvidó de dar las gracias. ¿Cuántas veces uno no le pide a Dios algo y corre el riesgo de olvidarse de dar las gracias? Mi mamá dice que ella ayuda a mucha gente, le envía dinero, le envía lo que le piden, pero pocos son los que regresan a dar las gracias. Recuerdo la parábola de Cristo, o el evento más bien en la vida de Cristo, cuando Él sana a 10 leprosos y solo un samaritano regresa y le da las gracias. Y los otros 9 se les olvidó, estaban muy apurados, estaban muy contentos para volver a Dios, pero Daniel no es así. Daniel se arrodilla, tiene un corazón lleno de gratitud, y con ese corazón lleno de gratitud, como dice así, gratitud de corazón, él primero le da las gracias a Dios antes de hacer cualquier otra cosa. Señor, bendito tú seas, gracias que me has ayudado, que me has concedido lo que yo te pedí, no soy digno. Y qué linda esta oración, es realmente una oración. Me trae esa colación modelo. o a memoria el hecho de que aparece en la palabra de Dios, creo que es en Timoteo, donde dice que en los postreros días habrán hombres ingratos. Ingrato, Hombres es cierto. ingratos, ¿no? Es cierto. Y la ingratitud, según lo que expresa el diccionario, es el olvido de los favores recibidos. Por lo tanto, la gratitud sería el recordar permanentemente los favores que hemos recibido de parte de Dios. Y Daniel era un hombre grato, un hombre agradecido, que él inmediatamente de haber recibido algo de parte de Dios, sea grande o pequeño, lo agradecía. Y más en este caso, porque dependía la vida de mucha gente y también el destino de esa nación y de su propia nación. Ahora, la gratitud debemos expresarla en todo momento. Quisiera añadir el hecho de que no solamente cuando Dios nos bendice, sino cuando parece que todo va mal, también agradecer a Dios, porque aún en los momentos malos podemos aprender grandes lecciones. Hermano Pezkov. Sí, y yo quería mencionar, mira hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos que Dios de ninguna manera está obligado a responder nuestras oraciones. Y Dios no fue obligado a responder las oraciones de Daniel tampoco. Y tenemos otras ocasiones en la Biblia donde por casos desconocidos Dios no respondía. Tenía oraciones de reyes que no fueron respondidas. La pregunta de Pilatos no fue respondida. Las preguntas de Herodes no fueron respondidas, ni una palabra recibió él. ¿Y cómo aquí este rey pagano, ahora Nabucodonosor, van a pedir una respuesta y Dios va a ir a contestar? Entonces, debemos entender que Daniel entendía que él está pidiendo algo, pero a un Dios que es muy superior y que nosotros no siempre sabemos si es su voluntad una respuesta inmediata o así como a nosotros nos parece que debe ser. Entonces, por eso, como él conocía bien Dios, entonces él entendía que cada cosa que Dios hace es para por bien, y por eso él también no se olvidaba agradecer a Dios, a este Dios, por las revelaciones y porque él respondía. Bueno, haciendo un poquito énfasis en el hecho de que
Dios no contesta a todas las oraciones, es cierto. Lo que ocurre es que Dios a veces también espera el momento adecuado para contestarlas. O por otro lado, su contestación puede ser esa, el silencio. O negativo. También la Biblia nos dice que el Señor, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable a Dios, lo cual significa que no va a ser respondida. Entonces, nosotros como cristianos, creyentes, que entendemos que Dios nos escucha, debemos también entender que a veces no vamos a recibir la contestación con esta inmediatez como la recibió Daniel. En este caso yo creo que era importantísimo que Daniel recibiera la contestación. Fue honrado porque él realmente fue un hombre de fe, de principios, honró al Señor en todo momento y ahora era necesario testimoniar al rey y llevarle el mensaje al rey. Por eso la oración se contestó con esa rapidez. Entonces la pregunta número 4 es ¿con qué pedido se dirigió Daniel a Arioc? Ahora ya tiene el sueño y tiene su interpretación. ¿Qué es lo que inmediatamente hace Daniel? Dice que fue a él y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Daniel no piensa en sí, piensa en los demás. Piensa en la vida aún de estos seres que eran paganos. Quizás algunos habían sido profesores de él mismo. Quizás algunos habían sido compañeros de él. Y él, lo primero que le dice a Arioc, no mates a los sabios de Babilonia. Y después dice, llévame al rey. Podía haber dicho, llévame al rey primero. No. Sabe que hay una orden de matanza y dice, no los mates. Yo creo que aquí Daniel actúa como un intercesor. Actúa como un antitipo de Cristo. Que Cristo intercede por los que no merecen que se interceda por ellos, por enemigos. Irónicamente, a lo mejor algunos de estos mismos que él intercedió por ellos luego iban a hacerle la vida imposible. Iban a tomarle envidia, iban a querer tirarlo en el foso de los leones, no sabemos, porque van a pasar muchas décadas, pero sí sabemos que Daniel intercede por aquellos que eran parte de las tinieblas. Y Jesús intercede por nosotros y dice, Padre, no los mates, no los envíes al infierno, llévame a la presencia, yo mostraré la interpretación, yo voy a pagar por sus pecados, mi sangre, Padre, ante ti. Yo veo a Daniel como un antitipo de Cristo en este momento. Por otro lado también podríamos introducir el hecho de que nosotros somos sal de la tierra. Somos como la levadura, que al mezclarla con el pan, pues leuda. Somos luz en medio de las tinieblas. Un cristiano, cuando se relaciona con la gente no cristiana, bendice. Su presencia es una bendición. Y también la Biblia nos habla de que el Señor está reteniendo los vientos, ¿verdad? Exacto. Los testimonios nos dicen también claramente de que el Señor retiene los vientos. ¿Por qué? Por causa de su pueblo. Debe prepararse. Y mientras tanto, ¿quién se beneficia? Se beneficia al mundano, se beneficia al que está contra Dios, se beneficia al ateo, se beneficia a toda la humanidad. Esto trae a colación el caso de José. Una persona nada más bendijo a toda una nación. Por la fidelidad de José, toda esa nación idólatra, porque no había una nación tan idólatra como en Egipto en aquella época, fue bendecida. Fue bendecido todo Israel, fue bendecido toda la gente, aunque no lo merecían. Imagínense lo que practicaban esos egipcios. Y fueron bendecidos por la fidelidad de José, por su unidad con Dios. Hermano Pedro, ¿tenías algo que decir? Sí, mira, Daniel, eso es un subtítulo más allá de su humildad. Pero pensando a la jerarquía de los sabios, entonces entendemos que Daniel no tenía un puesto de los mayores de los sabios, por eso él no lo llamaron al rey desde el principio. Entonces, pensando en todo eso que sucede, y especialmente después de que él cuenta el sueño y todo, entonces él sí podía, si tenía pensamientos egoístas, sí podían decir, échalo todos esos magos afuera porque no sirven para nada. Pero que entendemos que él sí hace una
como mencionaste, Pastor Fares, hace una intercesión para ellos, se pone al lado de ellos. Qué interesante. Y muchos quizá pueden decir, pero ellos son paganos, son magos que lo matan, que lo destruyen y que se libra el lugar para que él sube en el puesto más alto en el reino. Pero él no tenía esos pensamientos. Y eso es algo que entendemos desde Abraham hasta el último, hijos de Dios fieles, que ellos no se preocupen de ellos mismos, pero se preocupen para los demás, que mencionó hermano Idelsi. Su humildad contrasta con el orgullo de aquellos hombres que durante años seguramente habían estado engañando al rey y habían estado encumbrándose, jactándose de su capacidad de poder interpretar los sueños. Pero había llegado el momento de mostrar su iniquidad y su impotencia frente al Dios hebreo, al Dios de Daniel. Y ahora Daniel se presenta con toda humildad delante del rey. Contrastaba esa humildad probablemente con lo que nos dice la Escritura, que Arioc le dice, he hallado un varón de los deportados de Judá. O era una forma de presentar de aquellos momentos, o en realidad estaba tirándose flores, ¿verdad? Estaba diciendo, mira, ahora todo ese problema yo te lo estoy solucionando, te estoy trayendo a una persona que te lo va a solucionar. Pero recordemos que ya había hablado Daniel con el rey. O es que este hombre no lo sabía, o que era una forma de presentar así a la gente, ¿no? Pero es interesante notar cómo reluce el yo en el caso de Arioc y cómo el yo está escondido en el caso de Daniel. En la pregunta quinta dice, qué ansiosa pregunta dirigió el monarca del imperio más poderoso del mundo a Daniel. Ahora, ¿qué pregunta le hace el rey a Daniel? Obviamente, ¿no? ¿Quién quiere contestar de los dos? ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, su interpretación? El rey se sorprendió. Es decir, claro, el rey le pedía a los magos y a los astrólogos, a los científicos que le dieran. Al no poderle dar a la contestación, les dio condena de muerte. Y ahora aparece un joven y les dice que puede darle la interpretación, el sueño y la interpretación. Y el rey, yo me imagino, que se echa para adelante. Dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, su interpretación? No creo que es tanto el sentido de duda como el sentido, ¿será posible que se pueda revelar, que exista? Porque quizás ya había entrado a pensar el rey que era imposible lo que él pedía, como lo habían dicho los demás. ¿Será posible que tú me puedas revelar eso? Con ese entusiasmo y con ese deseo de saber. Dime, a ver, quiero saber, no quiero esperar más. Vemos que el mismo rey había cambiado el nombre a estos jóvenes. Sí, sí. A Daniel le había quitado su nombre hebreo, le había puesto un nombre pagano. Uh-huh. Belsasar, Bel protege su vida, la vida del rey, ¿no? Uh-huh. Así es que él tenía que estar recordando constantemente que era Bel, es decir, Marduk, el dios de los babilónicos, el más importante, que protegía la vida del rey, que inspiraba al rey, que dirigía los asuntos del imperio. Pero ahora el rey va a constatar que eso no es verdad, que eso no es verdad. Lo que él había creído durante tanto tiempo se va a desvanecer en un momento. ¿Cuántas veces las personas creemos cosas durante años y pensamos que estamos encima de un buen fundamento, ya bien sea a nivel religioso o a nivel histórico, cultural, social, y de pronto nos damos cuenta que hemos estado engañados, o que nos han engañado, o que hemos querido estar engañados, o que no hemos querido ver la realidad. Y de pronto, ahora de pronto, la verdad sale a relucir. Y es muy lindo cuando Daniel comienza a contarle al rey todo lo que ha pasado. ¿Qué podríamos decir al respecto? Es muy interesante, de verdad, cómo Daniel hace la presentación o la estructura de la presentación. Es muy interesante. Número uno, como una introducción, él, después de saludar al rey, dice que la pregunta del rey fue muy difícil. Y dice que la pregunta que él tenía no la pueden responder ni los astrólogos,
ni los magos, ni los sabios, nadie lo puede responder en esa tierra. Solo un Dios en el cielo sí puede dar la respuesta. Entonces, en ese punto, él es idéntico con todo, además, que dijeron al rey, pero ¿qué estás pidiendo tú? Eso no lo está en pide armonía nadie. en su declaración. Exactamente. Pero en lo mismo tiempo, él está exaltando el nombre del Señor. Y ahora dice, este Dios que existe, ese Dios vivo, te deja saber. Entonces, en este momento, Daniel desaparece como una persona importante. Él es como un canal, como un medio, como un servidor, un instrumento, y quedan solo Dios que revela las cosas al rey. Y es exactamente el contrario que hace ese soldado allá, Ariox, que dice, yo te lo traigo, Daniel podía decir, yo te lo voy a interpretar, yo te lo voy a decir, pero no hay ni una palabra en esa dirección. La humildad de Daniel es de verdad un ejemplo muy importante para todos nosotros, para los jóvenes, y es una de las señales de una revelación genuina, porque eso pasó también con la hermana White, como una sierva de Dios, porque ella también actuaba con un instrumento muy humilde y muy fiel a la palabra de Dios. Podríamos decir que la humildad es una de las características de los hijos de Dios, una de las características más importantes, porque el humilde sabe que el lugar ocupa con relación a la divinidad. El humilde no puede en ningún modo ensalzarse por encima de la divinidad, porque sabe que no deja de ser una simple criatura falible, pecadora, que por gracia está viva, por gracia sirve y por gracia puede hacer cualquier cosa en este mundo. Ahora, quisiera añadir el hecho de que Daniel nos recuerda a un personaje de la época cristiana que cuando vio entrar en escena a Jesús dijo algo interesante, ¿no? Que demostraba su gran humildad. Juan el Bautista: es necesario que él crezca y que yo mengue. Podríamos decir que Daniel se anticipó a estas palabras y se podría decir lo mismo. Es necesario que el Dios de los cielos crezca, que yo mengue. Y por otro lado, de una forma muy fina, muy elegante, notemos cómo le dice al rey: mira, el Dios de los cielos, mi Dios a quien yo sirvo, el Dios de los hebreos, lo remarca bien remarcado y le está diciendo: tu rey no sirve para nada. Tu rey no, en estos momentos no te puede revelar, tu Dios, mejor dicho, tu Dios no sirve para nada, porque hasta aquí ha demostrado que ni él mismo te puede dar la interpretación de ese sueño. Te la va a dar el Dios de los cielos. ¿Sí? Hay una palabra clave ahí. En el versículo 28 dice, el cual revela los misterios, misterios. Hay que ponerse en la mente del rey. Entre los paganos tienen muchos misterios, conocimientos secretos que los conocen solo los que son miembros de el culto, del culto oscuro. Cuando yo paso al Apocalipsis, en Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la madre. Esta es Babilonia, donde reinan los misterios y que ellos pueden revelar misterios, pero aquí un misterio que no pueden revelar. La Biblia habla de muchos misterios, pero los dos misterios más importantes en toda la Biblia y en todo el universo es el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es posible que alguien bueno se haya vuelto malo? ¿Cómo surge el pecado, que es un misterio y no tiene excusa para haber surgido? Pero mayor es el segundo misterio que Daniel quiere revelar. Es el misterio de la encarnación de Cristo.
Dios es el que ha revelado a través de la Biblia el misterio de la piedad, que Dios fue hecho en carne. Y en este precioso libro de Daniel hallamos referencias a Jesús desde principio hasta final. Y con qué alegría uno puede luego llegar a ver que esta profecía va a incluir el regreso de Jesús a la tierra. Ese es el gran misterio que nos gustaría revelar a todo el mundo. San Pablo dice, este es el misterio que ha estado oculto por los siglos, pero ahora ha sido revelado a los hombres. Ese es el misterio que nosotros como reformadores debemos revelar a todos los que nos rodean, aún hasta los reyes, que para ellos sigue siendo ese misterio. Así como para Nabucodonosor era misterio, aún hoy el misterio de la venida de Cristo, de la conversión, sigue siendo un misterio para aquellos que no le conocen. Y depende de nosotros que demos a revelar ese misterio para gloria de Dios. Bueno, el hecho de que el Señor nos haya revelado estas cosas no es que se las ha querido ocultar a otros, sino que otros no las quieren recibir. Por eso tenemos una gran responsabilidad para llevar al mundo este mensaje, a fin de que otros también se beneficien. Y por otro lado, vamos a estar estudiando este misterio durante toda la eternidad. Amén. Será un tema inacabable. Para finalizar, tenemos la séptima pregunta que nos dice: ¿qué promesa ha sido dada a los humildes hijos de Dios? Hay una promesa para las personas que son como Daniel. Queremos ser como Daniel, ¿no es cierto? Vivimos para ser como Daniel, queremos ser humildes delante de Dios, reconocer su supremacía, reconocer nuestra pequeñez, nuestra indignidad y llegar a la conclusión de que solamente por gracia estamos aquí. Y un día podremos estar en el cielo. Entonces, ¿qué promesa se ha dado a los hijos de Dios? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y qué es un soberbio? Un soberbio es alguien orgulloso, alguien que piensa que se la sabe toda, que se siente superior a los demás, que tiene una estima de sí mismo superior a la que debería tener. Pero el humilde es el que actúa sabiendo de que no lo sabe todo, que hay muchas cosas que aún no las puede entender y que el mundo es más complejo de lo que se puede imaginar. Y Dios da gracia a los humildes, aquellos que toman, pudiéndose ensalzar, no se ensalzan, sino que se humillan. No dan a conocer su potencial, sino que se rebajan de ese potencial. Yo veo en eso la mansedumbre de Cristo. Cuando Cristo toma una virtud que Él se quiere atribuir a sí mismo, dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta es una de las virtudes básicas del cristianismo. Y Jesús también en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Así que esta última pregunta está dando un preludio a la siguiente, de cómo Daniel va haciéndose humilde, va a ser enteramente ensalzado por el Rey y enteramente ensalzado por el Dios del cielo. Claro, el humilde tiene la promesa de que Dios lo va a ensalzar. Y a mí me llama la atención en la última nota de la pregunta, casi en la quinta línea, donde dice, aquellos que están menos involucrados con ideas mundanales son los más separados de la exhibición, de la vanidad, del orgullo, el amor a la promoción, quienes estarán en el frente como su pueblo peculiar, celoso de buenas obras. A estos Él revelará el significado de su palabra. Entonces es una premisa que el cristiano sea humilde para que el Señor lo pueda ensalzar. Y la humildad es esa capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones. Amén. Cuanto más humilde es una persona, más reconoce su indignidad delante de Dios. La sierva del Señor también dice que cuanto más cerca nos encontremos del Señor, más recelaremos de nosotros mismos. Que el Señor pues nos ayude para que podamos, como Daniel, tener una conexión cada día más estrecha con Dios. Y algo que se me olvidó al principio de citarlo es el hecho de que la relación con el Señor, la experiencia que nosotros hacemos con el Señor, genera confianza. Y Daniel tenía esa confianza en Dios, que le iba a contestar, que no le iba a fallar
que iba en esos momentos a glorificarse a sí mismo, ¿verdad? Daniel pues tenía esa confianza porque Daniel había probado al Señor. Y eso es lo que queremos en esta tarde lanzar a la cámara para que todos nuestros jóvenes, todos nuestros hermanos, pues que nos siguen, también hagan esa prueba de relacionarse con el Señor y ver cuán bueno es Dios, cuán grandes son sus bendiciones, cómo el Señor siempre actúa, cómo el Señor siempre nos ayuda y nunca nos abandona. Cuando nosotros hacemos esa experiencia, uno tiene plena confianza de que Dios va a solucionar las cosas. Pueden estar muy liadas, pero el Señor se va a glorificar en esa prueba y en esos hijos que son humildes. ¿Alguna cosa? Yo quería también desear que nuestros jóvenes no se desaniman pensando que los profetas fueron gente diferente de nosotros, algo sobrenatural tenían en ellos. Él fue un hombre como nosotros, también Elías fue un hombre como nosotros. Entonces la experiencia de Daniel puede ser la experiencia de cada uno de ustedes. El único que se requiere es una confianza completa, como dijeron los pastores, una humildad delante de Dios. Entonces Dios puede usarte a ti como un instrumento exactamente como Él usó a Daniel. Y eso es tan grande porque Dios no hace diferencia ni de la raza ni de la educación. Lo que es importante es la dedicación a nuestro Señor Jesucristo. Creo que es muy importante que oremos mucho por este tema, porque realmente reconocer nuestra propia humildad es ya un indicio de fracaso, ¿no? Porque cuando la humildad se ve ante un espejo, se reconoce, deja de serlo. El humilde no se da cuenta que es humilde, descansa en el Señor, confía en el Señor, es una virtud que, bueno, Él no la exhibe, sino que es un regalo de Dios. Y cuanto más cerca uno está del Señor, más humilde será esa persona y más reconocerá su impotencia delante del Señor, su ineficacia, su indignidad. Que Dios pues nos ayude para que estas lecciones puedan ser grabadas en lo más íntimo de nuestro ser y las entretejamos en nuestra praxis diaria. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que el Señor os bendiga y hasta la semana próxima. Amén.